Todos tienen sus programas, espero que los tengan, los pueden abrir por favor para que vean la enseñanza del día de hoy, puedan hacer sus notas. Y hemos estado hablando de las convocatorias santas, las celebraciones de importancia para el grupo o para el pueblo que se llamaban los hebreos. Recuerden que les estoy enseñando que lo que primero se aplicaba con ellos eran anuncios tempranos, anuncios de mucho tiempo atrás, que posteriormente se iban a aplicar a nosotros. Porque realmente alguien diría, pastor, ¿y por qué nos habla tanto usted de los hebreos y de los judíos? Bueno, porque Dios le pareció que en ellos Él iba a hacer cosas para que luego nosotros los cristianos pudiéramos disfrutar de ellas. ¿Verdad? Qué interesante. Entonces, desde miles de años atrás, Él anuncia y Él presenta y Él mostraba y Él revelaba en el trato de Él con los judíos lo que luego iba a hacer en el trato de Él con nosotros los cristianos. Porque llamó a aquellos el pueblo de Dios y luego a nosotros nos va a llamar también pueblo de Dios. Hemos visto también que la primera convocatoria de la que estuvimos hablando un poco se llamaba la fiesta de la Pascua. El día de hoy lo que vamos a ver es la segunda convocatoria. La segunda fiesta sagrada de ellos se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y esta era la segunda. Recuerden, estas son convocatorias santas. Se llaman santas porque cuando Dios establece estas convocatorias, estas celebraciones, estas fiestas, lo hacía para que ellos pudieran tener un acercamiento hacia Dios en esos días y pudieran ellos cumplir con rituales que les ayudaban a estar más cerca de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar más cerca de Dios hoy? Yo sí. Y mañana, yo también. Y pasado mañana, yo también. Y no quiero estar más cerca de Dios por asunto de buena suerte. Es que sin Dios no hay vida. Es que sin Dios no vivo bien, no hay paz. Entonces quiero estar más cerca de Dios, quiero aprender cómo estar más cerca de Dios, porque mi alma tiene un huequito aquí, un vacío, y el único que lo puede llenar es el Señor. Entonces, cuando hablábamos de lo primero que les dije la semana pasada, que era la Pascua de los judíos, la Pascua acababa o se llevaba a cabo el día 14 del primer mes del año. Para ellos el primer mes del año era casi lo que para nosotros es el mes de abril, casi, pero no era. Ahora, esta fiesta de los panes sin levadura, muy interesante porque empieza en la misma noche. En la misma noche, cuando acababa el día 14, la fiesta de los panes sin levadura empezaba. Porque en el día 14, en la noche, acababa el día 14 y es a las 6 de la tarde empezaba el día 15 y en ese día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué motivo es así? Bueno, porque cuando Dios hizo todo, Dios primero se ve que existía primero la noche y luego se ve que existía el día. Entonces los judíos celebran de esa manera los días. El día empieza a las 6 de la tarde de cada día. Por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde ya para ellos estaríamos en el... ¿Qué es mañana? Lunes, correcto. Pues así es como es para ellos. Para ellos los hebreos es importante todas estas cosas porque en el tiempo de los panes sin levadura, ellos estaban recogiendo la cosecha. Les voy a dar un poco de información primero. Ellos estaban recogiendo la cosecha de la cebada. Recogían la cebada y este cereal que recogían era con el que ellos hacían los panes. Dios establece entonces que al inicio del día 15, que era cuando ellos ya estaban saliendo de la esclavitud, al inicio del día 15 debían de comer panes sin levadura y eran panes de cebada. ¿Por qué motivo que tenían que hacerlo sin cebada? Bueno, es un asunto de Dios y es lo que vamos a descubrir el día de hoy. La fiesta de los panes sin levadura va a ser muy importante para el pueblo de Dios y de mucho significado para nosotros. Hoy usted va probablemente a aprender algo que nunca usted ha escuchado. Muy pocos de nosotros hemos sido enseñados en estas cosas. Leamos Éxodo capítulo 12, verso 15. Vamos a empezar ahí. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura.
Entonces, desde ese tiempo, cuando Él les dice que deben de comerlo, es en el día 15. Cuando empieza el día 15 a las 6 de la tarde, cuando acabó el día 14, ahí empiezan ellos con esta fiesta. Y les dice, 7 días comen de los panes, y así el primer día haréis que no haya levadura en sus casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, ¿será qué? Cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. ¿Qué es lo que es? Una santa convocación. Y asimismo dice, en el séptimo día tendréis otra santa convocación. Entonces son convocaciones santas. Lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, una reunión santa. Ninguna obra se hará en ellos, no trabajarán, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y van a guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué a todos ustedes de la tierra de Egipto. Por tanto, guarden este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero van a comer los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se va a hallar levadura. ¿En dónde? En sus casas. No se les permitía ni siquiera usarlo en el pan, pero que tampoco hubiera levadura dentro de la casa. Porque cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero como natural del país, va a ser cortado de la congregación de Israel. Y ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Muy interesante lo que les está requiriendo, los requisitos, porque les está diciendo a todas aquellas personas que tenían que examinar a conciencia en los lugares donde ellos vivían. Tenían que prestar mucha atención y revisar absolutamente todos los cuartos, la bodeguita, el almacén, la bodega, todo lo tenían que revisar conscientemente y quitar la levadura, porque el día cuando llegaba la fiesta no debía de hallarse ni una pizca, ni un pedacito, no nada de levadura en las casas de ellos. La aplicación espiritual de la fiesta es muy importante, es de muchísimo significado, porque el rito o esta práctica de ellos significaba que al examinar las casas a conciencia tan detalladamente, ellos siempre iban a estar atentos a examinarse a ellos mismos de igual manera. Para allá era donde iba la aplicación espiritual. No solo era ayudarles a que una vez al año ellos pudieran revisar toda su casa y cuidarse de tener levadura, pero era también de que ellos estuvieran atentos, de que constantemente ellos conscientemente se revisaban a sí mismos para que no hubiese algo de maldad en ellos. Entonces lo que Dios les está ayudando a hacer es a formar una costumbre. Y a mí me gustan mucho las costumbres, porque las costumbres se vuelven en hábitos. Y cuando tenemos buenos hábitos, buena salud tenemos, buenas cosas nos pasan. Era lo que el Señor deseaba con ello. Entonces, al decirles que saquen la levadura de la casa, el significado era también cuando uno se examina que había que sacar de la casa de uno aquí de adentro el pecado, porque la levadura simboliza pecado o maldad. La levadura no solo también representa pecado, la levadura también representa la maldad oculta de toda acción o de toda cosa que uno pueda enseñar o ser enseñado, porque no siempre, y la mayoría de nosotros, a ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan que acaban de hacer un pecado hace 1 hora? ¿O hace 2 horas? ¿Cuántos de ustedes acaban de pecar hace 3 horas? Yo no lo creo así. Pecados abiertos, pecados que ustedes hicieron intencionalmente, no lo creo. Pero si les preguntara, ¿cuántos de ustedes se pueden examinar ahorita mismo en el espejo y decir, espejito, espejito, quién es el más orgulloso de aquí? El pastor me conoce bien. Excelente. Espejito, espejito.
¿Cuáles son los pecados que tengo que aunque no son abiertos porque no practico pecados abiertos, pero cuáles son los que llevo por dentro que me matan, que me muerden? Y esos son más difíciles de encontrar porque la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Entonces el pan sin levadura simboliza a una persona. Pan sin levadura simboliza a una persona que tiene este tipo de relación sincera con Dios. Y al tenerla con Dios de esa manera, también tiene una relación sincera con otras personas. Así que en cuanto que esta persona no va a tener maldad, ni los actos que hace son malos, ni tiene malicia, ni tiene deseos de dañar, ni tiene deseos de aprovecharse, ni tiene ningún deseo en pecar, ni hacerle mal a ninguna otra persona. Veamos un ejemplo de esto muy interesante. ¿Dónde están las acciones o las intenciones que se muestran? Vean Mateo, capítulo 5, verso 23. Esto es interesante, porque Jesús les dijo, por tanto, les dice, si tú traes tu ofrenda al altar, y ahí, ¿qué dice? Te acuerdas. Ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Pero eso es de mucha atención. No es de que te acuerdas de que tú tienes algo contra la persona. Es de que tú te acuerdas de que aquel tiene algo contra ti. Repito, no es de que te acuerdas de que aquel me la debe y me la paga. No. Es que te acuerdas que hay alguien que está con algo en contra tuyo. Y dice, deja tu ofrenda delante del altar y también anda, reconcíliate primero con aquella persona, con tu hermano. Generalmente él hablaba de hermanos porque está hablando entre los judíos y entre ellos se dicen hermanos porque son judíos. Y dice, reconcíliate con la persona con la cual tú recuerdas que tiene algo contra tuyo. Y después de eso, ven y presenta tu ofrenda. Hay dos maneras que me puse a pensar, por lo menos hay dos maneras en las que podemos reconocer o saber que alguien tiene algo en contra de uno. Primero, porque se la hice. Definitivamente usted sabe que se la ha hecho a alguien. Usted sabe que intencionalmente tuvo una mala cara o tuvo una mala acción o le quemó las tortillas a propósito. A ver, ¿sí o no? Claro que uno sabe. Pero la segunda también sabemos algo importante, que algunas veces algunas personas se comportan con uno como que si uno les hubiera hecho algo y uno lo nota y se siente uno incómodo y uno empieza a preguntarse, ¿qué será lo que le hice? ¿Qué será? ¿Por qué esta distancia? ¿Por qué será que me siento así? ¿A poco no les pasa? Claro que sí. Y entre los esposos es muy probable que practicamos mucho esto. No nos decimos la verdad, pero nos hacemos sentir incómodos. Y entonces ya uno sabe que aquella cara o aquel gesto, ya uno sabe que hay algo en ella o en él que no está correcto. Entonces sí, algo le ha ofendido. Les voy a contar una anécdota. Ricardo era un joven que vivía en mi apartamento. Esto hace unos 36, 37 años atrás. Yo tenía un apartamento en Roseville, California, y juntos nosotros íbamos al Instituto Bíblico, hace más de eso, como 38 años. Comíamos en la misma mesa en mi casa, en mi apartamento, veíamos televisión en el mismo cuarto, íbamos a la escuela juntos en el mismo carro, pero había un problema entre Ricardo y yo, porque no nos hablábamos. Por dicha que no era mi esposa. Pero aún así no nos hablábamos. Estábamos al frente y no nos hablábamos. Y cuando yo le preguntaba algo, él solo hacía sonidos. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Quieres comerlo aquí? Nunca está usted con una persona que... Nunca le ha tocado estar con un... ¿O no ha sido usted un... Bueno, ok. Así expresamos a veces cómo somos. Y este fin de semana nos tocó a nosotros ir a la iglesia. El fin de semana teníamos que arreglar el techo de la iglesia. Y Ricardo sabía más cómo hacer ese tipo de trabajo. Entonces le tocó a Ricardo subirse al techo de la iglesia arriba porque íbamos a empezar a arreglar, había goteras, lo que fuera. Y a mí me tocó quedarme en el suelo. ¿Qué le toca al que se quede en el suelo? Pues pasarle los materiales al que está arriba. Entonces él me tiraba una soga y me decía lo que él quería. Y en el momento que él quería, ya estaba arriba y me tira una cubeta, un balde, y me lo tira para abajo amarrado de la soga y me quedo viéndolo y digo, ¿qué quiere?
Me dice, tírame los clavos. Estaba enojado, tírame los clavos. Y yo me la quedo viendo. Y para arriba, estamos preparando la iglesia, somos cristianos, estamos en el instituto bíblico, nos estamos preparando para ser pastores. Y aún así me lo quedo viendo y le digo, ¿y quién se cree usted que yo soy? ¿Su esclavo? ¿Su sirviente? Y no le pasa la espada. ¿Se dan cuenta el problema? Realmente el problema es que yo no era su sirviente. Yo no lo servía. Y si yo no era su sirviente de él, ¿qué era yo de él? ¿No me están entendiendo? Si no eres el sirviente, eres el que le sirve. Y cuando uno toma la actitud de que me sirve, en lugar de uno servir, estamos en problemas. Porque muchas veces estamos esperando que me sirvan cuando uno ha tenido la actitud incorrecta. Entonces, definitivamente me di cuenta de que el que tenía el problema era yo. Yo no lo servía. ¿Qué nos dice la Biblia que nosotros debemos de aprender a hacer los unos con los otros? Servirnos. Servirnos. Sea lo que sea, nos servimos. Entonces, así como los panes sin levadura simbolizaban la ausencia de pecado en las casas, de igual manera la ausencia de levadura es la ausencia de pecado en nuestras vidas, es la ausencia de tener esas malas intenciones o esos malos deseos en el que me tiran la cubeta y yo digo, ¿quién se cree que soy? ¿Su esclavo? ¿Su sirviente? ¿Y a poco no hablamos a veces así? O por lo menos dentro de nosotros tenemos esa mentalidad y hasta lo sentimos. Se nos sale lo indio. Y dicen que a los indios los bajan del monte a tamborazos. Y nos pasa. Algunas veces constantemente. En las Escrituras, Pablo trata de esto muy directamente. Y él lo llama de esta manera. Gálatas, capítulo 6, verso 8. Vean lo que dice. El que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para las cosas espirituales, del espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces, la idea, el deseo de Dios, y Pablo lo va a recordar posteriormente, lo que quiere es que ellos entendieran que antes de la celebración santa, antes de que alguien pueda decir que yo vengo a participar o quiero participar de una vida cercana a Dios y una relación cercana a Dios, esa persona debe de estar segura de que tiene el deseo de ser libre de la levadura que se llama pecado. No hay manera de tratar de tener una relación con Dios cuando alguien intencionalmente le tira la cubeta y dice, ¿quién se cree que soy? ¿Qué se llama eso? Tal vez arrogancia, tal vez altivez, tal vez orgullo, tal vez preponderancia, tal vez hoy mi viejita me lo decía, machismo. Yo no sé, cada persona se conoce. Pero entonces, antes de poder disfrutar de esta relación con Dios, de esta maldad, la levadura, que es el pecado, que es maldad, cada persona tiene que decidir si le permite que eche a perder su vida. Porque el problema es que la levadura, lo que hace con la masa, el pecado hace con la vida de la persona. ¿Qué es lo que hace? Que echa a perder, lo infla, corrompe, pudre, infla las cosas. Es lo que la levadura le hace a la masa. Y el pecado lo hace con uno y no le hace que chiquitito sea el pecado. Cuando Pablo tiene que hablar de estas cosas con la iglesia de los Corintios, es increíble como él se los dice. Leamos 1 Corintios 5, verso 6. Pablo les va a hablar de esto muy directamente y vean lo que les dice. No es buena vuestra jactancia. Quítele esa palabra jactancia, porque lo que significa ahí es, no es bueno que estén inflados. ¿A poco que jactancia no es estar inflado de uno mismo? ¿Les cae bien los que se jactan? ¿A alguno de ustedes le cae bien alguien que se jacta? ¿Verdad que no? Más bien, qué vergüenza da cuando uno escucha a alguien jactancioso.
Pero cuando ese alguien es uno, qué feo. Pablo les está diciendo, presten atención. No es bueno que ustedes estén llenos de esta arrogancia, que estén inflados, porque no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No se han dado cuenta de esto? Y el problema, se los voy a decir, el problema que ellos tenían es que en medio de ellos había un pecadote. Un pecado horrible, y ellos estaban todos inflados, creyendo de que estaban ellos llenos de misericordia y gracia, permitiendo que en medio de ellos hubiera una persona que practicaba un pecado horrible, y todos lo sabían. Entonces Pablo les tiene que llamar la atención, porque ellos lo que querían hacer era mostrarse como que ellos eran muy espirituales, todos los corintios. Y al mostrarse que eran tan espirituales, Pablo los tiene que reprender y decirles, ustedes no son tan espirituales como creen que son, más bien ustedes están echados a perder porque están permitiendo algo que no deben de permitir. Vamos a leer un poco más. Verso 7. Límpiense, pues. Es el consejo. ¿De qué? La vieja levadura. ¿Sí? Límpiense de la vieja levadura, desháganse de lo que está echado a perder, quiten lo que está podrido, lo que no sirve, quítenlo, dice, para que sean ustedes, cada uno de ustedes, una nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, y vuelvo a mencionar Pascua, muy importante. Esta Pascua de ellos es la misma de nosotros, porque ahí no solo ya no habían hebreos ni judíos, ahí ya habían mexicanos. En la iglesia de los Corintios, ahí habían gentiles. Entonces, le dicen, nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos esta fiesta no con la vieja levadura. ¿Por qué? Porque la vieja levadura está inflada, es pecaminosa y no es aceptable ante Dios. Les dice, celebremos con la levadura de esta vieja levadura, es de malicia, es de maldad, pero celebremos con panes sin levadura, con panes de sinceridad, con panes de verdad. Y esto es precioso, porque de nuevo vuelve a decir que no hay manera de celebrar ante Dios nada si tú no tienes por lo menos este deseo, sinceridad y verdad. Entonces la levadura aumenta el volumen de la masa, la infla, y también el gran problema es que la levadura acelera el proceso de descomposición. La levadura descompone la masa y por eso la infla, y por eso salen los panes bien infladitos, que eso es lo que un pan sabroso es sencillamente un pan inflado. Pero qué feo es una persona que tiene un ego inflado. Qué feo es aquel que, creyéndose religioso y creyéndose bueno con Dios, camina todo inflado, cuando por dentro Dios le va a meter solo un alfiler y le hace ¡puf! Y eso se llama cuando Dios los humilla. Dios trata con nosotros, y con ellos tenía que tratar porque ellos estaban inflados. La iglesia estaba inflada y Pablo se los está diciendo. Entonces la levadura simboliza maldad oculta. Y la maldad oculta descompone a la persona, descompone cosas. No hay cosa peor que andar con un aguijón dentro de uno. No le hace que chiquitita sea la espina de pecado, por pequeñito que sea, eso empieza a descomponer y descompone y descompone y descompone. Porque la levadura representa el resultado que contamina y que corrompe o corrompe las cosas. Entonces, en el antiguo Israel leímos primeramente que ellos debían de sacar de las casas todo rastro de levadura. Y el que no lo hiciera, que era lo que les dijo que habían que hacer con ellos, sacarlo de entre el pueblo, sacarlo de entre medio de ellos. ¿Por qué era que tenía que hacer esto? Bueno, Pablo le instruye a la iglesia de los Corintios también que la manera de darle cumplimiento espiritual a este mandato de la ley va a ser, y él lo va a explicar muy pronto, y él empieza a decirles que el cumplimiento espiritual, refiriéndose a que estaba en pecado alguien entre ellos, va a ser esto muy serio. Leamos Corintios 5, verso 1. Les dice: de cierto se oye.
Vea qué interesante cómo se los presenta. En lugar de decirle, es conocido en todo el mundo. Pablo está escribiendo desde lejos y aún así desde lejos le está diciendo, el chisme ya me llegó. Y estamos hablando de hace 2000 años. No había teléfono, no había Instagram, no había nada de eso. Y les está diciendo, ya yo sé lo que está pasando en medio de ustedes. Si él ya lo sabía y estaba lejos, ¿cuántos más entre la iglesia y donde él estaba ya sabían de lo que estaba sucediendo ahí? ¿Ve el poder de corromper que tiene el pecado? Que se pasa de boca en boca. Y se dice que es cristiano. Y vive así. Y me da a mí tremendo vergüenza. Voy a tener que ir a pedir perdón yo a mis vecinos si alguna vez me escuchan que yo levanto mi voz en mi casa, porque sí la levanto. Ojalá que no crean que se encuentra mi vieja. Ya me puse a pensar. Qué cuidadoso debe de ser uno en todo lo que uno haga, ¿no? Porque entonces puede hacer que alguien pueda empezar a pensar de esta manera. Y Pablo les dice, de cierto se oye que hay entre ustedes, ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación, fornicar significa alguien que tiene relaciones sexuales sin estar casado. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni entre los otros pueblos que no son creyentes, ni siquiera ellos lo hacen. Dice, sino tanto que alguno, y lo explica, ¿tiene quién? La mujer de su papá. Esto es grave. Y vosotros, les dice, estáis, quiten la palabra envanecidos, y les dice, ustedes están inflados. Están llenos de levadura. ¿Por qué era que estaban inflados? Porque ellos aceptaban aquello y no lo reprendían. ¿Y cuál era el problema entonces? Bueno, sigue, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿No tendrían que estar ustedes tristes? Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Mire qué interesante. Porque las palabras de Pablo, para aquel que persistía en pecado, lo que dice es que aquella persona que persistía en este tipo de pecado debía de ser separado de en medio de ellos. O sea, el pecado, como la levadura, afecta a la masa, así el pecado puede afectar la congregación. Porque un pecado que no se confronte pueda perfectamente dar a entender de que en esta iglesia eso se permite. De que en esta iglesia eso está bien. Y esto era lo que tenían ellos que evitar en aquel lugar, de que no tuvieran una mala interpretación, de que solo porque no lo habían reprendido, eso era permitido. De que alguien podía irse hasta con la mujer de su papá y vivir en pecado sexual. ¿Se dan cuenta de la seriedad de lo que Pablo está diciendo? Él no está diciendo de que todo aquel que esté en pecado va a tener que ser echado de la iglesia. Lo que está hablando es de que cuando es conocido de esa manera y abiertamente, todo el mundo lo sabe. Me pongo a pensar, me parece que el único que no sabía lo que estaba pasando era el pastor. Todos los demás sí. Y él, muy serio en lo que les está diciendo, lo que aprendemos aquí es lo siguiente, que si alguien dice ser cristiano, si alguien dice ser discípulo de Jesucristo, tiene que vivir una vida correcta ante Dios y también en medio de la iglesia. Debe de vivir una vida correcta. ¿Por qué motivo? Bueno, porque si no, puede hacer que la congregación, que es el cuerpo de Cristo, pueda echarse a perder, pueda haber un poco de levadura que por dentro, por detrás, empieza. ¿Se imaginan si tuviéramos aquí una iglesia ya de 300, 500, 1000 y hubiera un predador sexual en medio nuestro? Y yo ni siquiera sé. ¿O estaría bien entonces que si nuestra iglesia fuera más grande y yo que le tengo tanto celo y tanto amor a sus niñitos y a sus jóvenes, creen ustedes que yo no me voy a parar y voy a confrontar a esa persona primero solito y le voy a decir fuera? ¿A poco que no me creen que lo haría? Claro que lo haría. ¿Y cuántos de ustedes, papás, aplaudirían eso? ¿No estarían de acuerdo? Sí.
Entonces, hay ciertas prácticas en las cuales Pablo les está diciendo a ellos, tengan muchísimo cuidado con esto, porque puede hacer que toda esta levadura que aumenta el volumen de la masa, pues los va a inflar a todos y van a creer que todo esto está bien. Palabras muy fuertes. Cuando Pablo les está diciendo esto, también les está hablando directamente de que si alguien es cristiano, verdaderamente cristiano, tiene que hacer un esfuerzo por siempre mantenerse ante el Señor bien y en medio de la congregación también bien. Cuando la congregación es presentada de esta manera, la Biblia nos habla de que también la congregación es el cuerpo de Cristo. La congregación es sumamente importante cuando nos empezamos a conocer y estamos todos juntos. Vea lo que dice Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros cuerpos, miembros de Cristo. Póngase a pensar. Mi cuerpo, todo completo, miembro de Cristo. ¿Cómo? ¿Cristo no está aquí o no? Sí. ¿Cómo lo dice? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice Pablo. ¿Usaré este cuerpo para meterme con una tal por cual? De ningún modo, acaba Pablo diciendo. ¿Cómo nos lo explica? Vea Corintios 12:27. Vosotros, la iglesia, la congregación, todos, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y somos miembros, cada uno en particular. Somos miembros los unos de los otros y cada uno de ustedes, todos juntos, miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 5:23 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, pero la cual dice es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, lo que Pablo estaba presentándoles a ellos es que de igual manera que los israelitas sacaban la levadura de las casas, aquellos que dicen ser cristianos y que quieren vivir como cristianos, tienen que persistir en examinarse, en encontrar alguna forma de pecado, de maldad, y para esto debemos de examinarnos constantemente. Debemos deshacernos del pecado porque es la única manera correcta de vivir la vida cristiana. Cuando usted sabe que hay alguien que usted le ha hecho mal, lo mejor es ir a arreglarse. Cuando usted sabe que tal vez usted no practica abiertamente un pecado sexual, ojalá que no lo practique en privado tampoco, pero si usted sabe que su pecadito va más allá, que tiene que ver con la envidia, o que tiene que ver con desobediencia, o que tiene que ver con altanería, o que tiene que ver con orgullo, o con tantas cosas que podemos llevar en nuestro carácter, preséntese ante Dios. Ese es el consejo. Y el presentarse ante Dios es muy importante, porque hay veces, no se siente usted como que hay veces como que se siente sucio, o como que hay veces que no tiene paz. Tal vez no es un pecadote muy grande el que se hizo, pero tal vez es un pecadito muy chiquitico que empieza a molestar, y usted sabe que no debió de haberlo hecho. Usted sabe que no debió de haber tomado aquello o haber dicho tal cosa. Yo sí lo sé. Entonces, el consejo es para sanidad de adentro de la persona. Pablo le sigue diciendo un poco más. 1 Corintios 5. Verso 10, y aún así él abre aún el entendimiento de ellos y les dice, os he escrito por carta que no os juntéis tampoco, no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, tengan cuidado, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y lo aclara lo que quiere decir. Dice, más bien lo que les escribo es que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano practique, sea fornicario, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. La lista es muy larga, la lista es un montón de pecados. Y dice, no se junte con el tal ni aún coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ninguna.
pero no juzgáis vosotros a los que están dentro, a los que supuestamente ya pertenecen al Señor, porque a los que están fuera Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre ellos. Ok, todo esto tengo que explicarlo un poco más. Muy importante, porque pareciera que somos entonces, si esto es lo que les estoy predicando el día de hoy, podríamos caer en el pecado que se llama legalismo, en el pecado en el que no vamos, perdón, sí es pecado, en el pecado en que no vamos a permitir que alguna persona que tiene estos problemas pueda ser recibida y aceptada en medio de nosotros. Y eso no es lo que yo deseo que aprendamos el día de hoy. Lo que quiero que veamos son varias cosas. Primero, este asunto es muy serio. El asunto de la levadura en la vida de una persona que dice ser cristiano y aún así vive mal es muy serio. Y Pablo es intolerante. Pablo es rígido en aquella situación porque él tenía que prevenir los malos entendidos de que si alguien podía practicar este pecado abiertamente, podía ser de influencia malísima para otros que apenas estaban empezando en medio de la congregación. Podía ser de influencia malísima, especialmente para niños y para jóvenes y para otras personas que no podían entender cómo alguien podía practicar eso y aún así ser recibido como que si fuera un gran pastor. ¡Auch! Pero vamos a cambiar un poco el tono. Gracias a Dios que Cristo nos presenta algo más. Porque entonces Cristo nos va a ayudar a entender que las cosas que Él hizo tenían un propósito y tenían una dirección. Y lo primero que Cristo nos va a mostrar es que Él es el pan de vida y Él es el pan sin levadura. ¿Por qué Él tiene que mostrarnos esto también? Bueno, lo vamos a aprender y se los voy a explicar. Vea lo que dice Mateo 26, que mientras ellos estaban celebrando la Santa Comunión, estaban celebrando la Santa Cena y estaban en la mesa mientras comían. Jesús toma el pan, Jesús bendice el pan, lo hemos hecho muchas veces aquí, el primer domingo de todo mes lo hacemos, tomamos el pan, celebramos con el pan, hablamos que ese es el cuerpo de Cristo y Cristo les dice a ellos, se los dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La razón por la que en la Santa Cena o en la comunión el Señor les da a comer el pan ese día es porque Él mismo les dice que ese era su cuerpo. Pero como era un cuerpo sin levadura, era un cuerpo sin... ¡Ajá! Por esa razón, Cristo se los da ahí en la comunión. Y cuando nosotros celebramos eso, entonces nos vamos a empezar a identificar que una de las convocatorias de ellos iba ahora a ser usada por medio de Jesucristo para enseñarnos a nosotros los cristianos por qué motivo lo tenemos que hacer. Y de igual manera, como ellos buscaban levadura en sus casas para que no existiera nada de eso, de igual manera nosotros, cuando viene el momento de tener esta convocatoria y esta celebración, debemos de estar constantemente atentos de que no haya nada escondido dentro de nosotros que sea levadura que nos eche a perder. Cristo les está enseñando eso desde esos momentos. En Juan 6:31 Jesús también les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué era el maná? Bueno, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Cristo dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, no solo era Él un cuerpo sin pecado, no solo era Él el representante de los panes sin levadura, pero ahora también se presenta diciéndonos que este pan sin levadura viene a nosotros, es dado a nosotros para que lo comamos y podamos experimentar también lo que Él da. Queda ahí al final del verso, vida al mundo. Entonces, si el pan de Dios da vida al mundo, Jesús lo recalca, lo vuelve a mencionar. Juan 6:35 les dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá
Hambre. ¿Está hablando de hambre física? No, pero está hablando de un hambre que va más allá. Es un hambre de la cual los hombres tienen que parar en algún momento de sus vidas, que es o hambre de riqueza, o hambre de fama, o hambre porque tengo ambición. Es ese deseo que todos los hombres llevan por dentro, que es un poco de levadura que les echa a perder la vida. ¿Ha visto usted tal vez alguna persona codiciosa? ¿Ha visto usted tal vez alguna persona que vive solo para hacer dinero? ¿No es que aunque tienen muchísimo, aún así viven vidas miserables? O leía como dice Salomón en Eclesiastés, ¿y de qué le sirve a aquel tener tantísimo dinero si ahora ya está enfermo? Trabajó toda la vida para guardar y ahora cuando lo va a disfrutar se enfermó y tiene que usar todo lo que ganó para curarse. Eso dice Salomón. Cuando leamos las Escrituras vamos a entender dos cosas importantes, las mencionó hoy. Todas las Escrituras, todo en las Escrituras existe, no por accidente ni por chiripa. No es una chiripa que se escribió, no es una casualidad las cosas que se escriben y se van a quedar sorprendidos. Vean, cuando Cristo está diciéndoles que Él era el pan del cielo, tiene una enorme razón por la cual Él lo dice. Jesucristo nace en un pueblo llamado, ¿dónde? Belén. Belén. Y este pueblo, Belén, en el idioma original, la palabra es interesante porque es Beit, casa, y Glehem, que es pan. ¿Dónde nació Jesús? En Betlehem, o Betlehem. Estoy pecando. Estoy tratando de mostrarles que sé algo que no sé. Lo leí, lo oí, y entonces lo pude hablar poquito. Pero Betlehem, ¿qué significa Betlehem? Casa del pan o lugar donde nace el pan. ¿Por qué tenía que ser eso así? Lucas, capítulo 2, verso 1. Veamos el nacimiento de Cristo, cuando Jesús nace. Y estamos por acabar la enseñanza. Dice, sucedió en aquellos días que se dio un edicto de parte de Augusto César. El emperador en Roma mandó un decreto por todo lado de lo que ellos eran dueños para que la gente se fueran a empadronar. Empadronar es lo que hacen aquí el censo. Entrar en un censo. Y dice que ese primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de toda aquella región donde estaba incluido Jerusalén e Israel. E iban todos para ser registrados en el censo. Cada uno tenía que ir a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén o Betlehem, por cuanto él era de la casa y de la familia de David. Entonces el esposo de María de alguna manera había sido familia del que 1000 años antes había sido rey allá, del rey David. Y resulta entonces, dice que él iba para ese lugar a ser empadronado o registrado con María, su mujer, la desposada con él, la cual ya estaba encinta. Entonces, en el tiempo correcto, vea qué interesante que ellos tenían que ir a este lugar, a Belén, donde iba a nacer el pan de Dios que vino del cielo. Pero ellos no fueron allá a dar a luz. María no fue a Belén a dar a luz. ¿A qué fueron ellos? A empadronarse, a registrarse. Entonces lo que sucede es que mientras están en ese lugar, da la casualidad de pura chiripa, el pan del cielo nace en el lugar que se llama casa donde nace el pan. ¿Será casualidad? No hay casualidades en la Biblia.
No hay casualidades de Dios en eso. Ahora, ¿por qué motivo tenía que nacer Jesús? ¿No era más fácil que Dios de nuevo moviera solo los dedos y dijera, hágase? ¿No era más fácil que Dios solo, dígame, ¿cuántos están de acuerdo? ¿No es más fácil para que Dios mueva solo un dedo y ya se hagan las cosas? ¿Sí o no? ¿Cuántos de acuerdo? Sí, es más fácil. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios no hace así? ¿Por qué motivo? Primero, porque ya estaba escrito. Ya él había profetizado desde el momento que Adán y Eva habían pecado, y él había profetizado que de una virgen iba a nacer alguien que le iba a poner un estate quieto. Mucho que hablar ahí. Él ya lo había dicho desde antes. Entonces, las escrituras habían advertido mucho tiempo atrás de que iba a venir un Salvador. Pero más importante aún era que Cristo tenía que nacer de carne, tenía que nacer como baby, porque era la única manera para que Dios entrara legalmente a este mundo. Porque este mundo es donde vivimos los humanos. Entonces, para que Dios entrara legalmente a ese mundo, cumpliera las profecías y viniera a cumplir el plan de salvación de nosotros, Él tenía que nacer como un baby, tenía que nacer como un humano. Y por eso es que decimos que Él se hizo carne. Dios se hizo carne. Esto es importantísimo. Y cuando acabemos, que estoy a punto de acabar, se va a quedar con la boca abierta. Entonces dice que, verso 6, aconteció que cuando estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Wow. Y dio a luz a su hijo, un primogénito, el primero, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, nace Jesús en aquel lugar. Y cuando dice aquí que no había lugar para ellos en el mesón, no está hablando tampoco. El mesón no significa que el hotel estaba lleno. No había hotel. No era el lugar donde llegaban los que no tenían casa. Cuando habla aquí del mesón, el mesón significa en el idioma original el lugar donde le debieron de haber dado alojamiento. Ahora, empecemos a pensar, y así es como se estudia la Biblia. ¿A qué lugar fue que ellos fueron? A la casa de donde ellos eran. ¿Qué significa entonces? Que en ese pueblo había familiares, gente que pertenecía. ¿Cuántos familiares iban a ver ahí? Probablemente muchos, porque todos los familiares que estuvieran por todas partes de Israel, ¿a dónde tenían que ir? Exactamente a ese mismo pueblo. Entonces, ¿qué sucedía con los familiares que tenían casa, que tenían hacienda ahí? ¿Qué sucedió? Que de la noche a la mañana, en cuestión de semanas, se les llenó de invitados, se les llenó de gente. Entonces, cuando ellos llegan y va embarazada y más difícil de viajar, cuando llegan al lugar donde les tuvieron que dar alojamiento, el mesón, el lugar de alojamiento, ¿quién era que les tenía que dar alojamiento a ellos? Ayúdenme a mí. ¿Quién? La familia María. Qué bueno verte de nuevo. La familia. Exacto, la familia. ¿Saben por qué no había lugar con la familia? Porque estaban avergonzados que María había quedado embarazada antes de haberse casado. La familia estaba avergonzada de María porque, de acuerdo a la ley de los judíos, María no merecía. María se embarazó antes de estar casada. Y esto trae vergüenza. Porque pueblo pequeño. Estas cosas poco las han escuchado ustedes. Porque necesitamos estudiar la Biblia tal y como es. Entonces, cuando María queda embarazada, ellos no la pueden aceptar y sus familiares están avergonzados. Verso 8, vamos a acabar. Había pastores en la misma región, en el mismo lugar. Ellos velaban los pastores y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces da a entender que cuando Cristo ya ha nacido, ya es de noche. Y dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor a los pastores
Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, gran alegría, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, Jesús no solo tenía que nacer en Belén, en la casa del pan, sino también él tenía que nacer en aquel lugar muy importante. ¿Por qué en Belén? Bueno, porque en Belén también da la casualidad, por accidente, de chiripa, en Belén era donde se criaban las ovejas perfectas que se usaban para el sacrificio en el templo de Dios. Entonces, cuando Cristo viene y nace en Belén, no solo nace el pan de Dios que viene del cielo, en la casa de Dios, que se me pone la piel chinita. No solo nace allá en Belén, en la casa de Dios, nace el pan de Dios, sino que también la oveja, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que tenía que ser perfecta, sin pecado, el pan sin levadura, el cuerpo sin pecado, el cuerpo perfecto, también en aquel lugar de donde se recogían las ovejas y se llevaban a Jerusalén para ser sacrificadas, ahí nace Jesús. ¿Cómo la de Ricardo? ¡Qué belleza! Eso es Dios. Esas son las escrituras. Las confirman todo. Es como un anillo al dedo. Y lo que no sabemos de las escrituras es muy fácil. Es que sencillamente en nuestras mentes no lo podemos comprender aún, o aún no estudiamos suficientemente tanto como debemos. Así es que discúlpenme. Les prometo que voy a ser un poquito más diligente en estudiar para aprender otras cosas. Pero esto inequivocablemente, sin equivocación alguna, nos muestra que el plan de Dios es perfecto. Él, Jesús, dice ahí con mucha claridad, es el Salvador es Cristo, y Cristo es el Señor, Él es Dios. El viernes a la noche, tuve un sueño muy claro. Y en ese sueño, yo venía caminando por una banqueta. Un poquito aquí en la parte de arriba, había una yarda y al lado izquierdo una casita ya casi deteriorada de color azul. Pero donde vengo caminando por la banqueta, de un momento a otro, de aquí como donde estamos Guillo, veo un árbol y me llamó la atención porque yo ya había visto ese árbol, yo conozco el árbol. Y en el sueño, cuando veo el árbol, veo que hay mucha fruta que está colgando. Manzanas, melocotones, diferentes clases de fruta están colgando. Están colgando tan fácilmente de que era solo asunto de agarrar y jalar. Así de sencillo. Y como nadie me estaba viendo, y nadie sabe que soy pastor, agarré fruta. Agarré 3 diferentes. Las arranqué. Pero en el momento mismo que las arranqué y las jalé y las tengo en la mano, me entró un remordimiento. Me empezó a remorder mi corazón. Y me empezó a entrar un arrepentimiento. Y me empezó a entrar así una congoja por dentro, horrible, fea, pesada. Yo sabía que acababa de hacer algo que no debía haber hecho. Pero era tan fácil. Estaba ahí al frente. Agárrame. Ahí estaba. Y lo hice. Y lo agarré. Y lo jalé. Y lo reventé. Y cuando hice eso me di cuenta. Y la angustia, la congoja dentro mío fue pesada, fue fuerte. Y yo sabía que tenía que hacer algo al respecto. Entonces me di vuelta y me fui para la casa. Porque yo quería decirle al Señor, dueño de la casa, el dueño del árbol, lo que acababa yo de hacer. Y cuando voy a llegar a la puerta,
abre el señor de adentro, sale un señor un poco desválido, me ve así de lado. ¿Qué desea? Y yo con la fruta en la mano le digo, señor, perdóneme, discúlpeme, yo arranqué fruta de su árbol, le quiero pagar. Le quiero pagar. Y el señor se me queda viendo así y se sonríe y dice, no hay necesidad de que me pague, ya con su arrepentimiento es suficiente. Y cuando me dice eso, me siento aún peor. Y le digo, no, sí le quiero pagar. Le quiero pagar, tengo que pagarle. No aguanto tanto, ya más esto, le voy a pagar, ¿cuánto es? Y me dice el señor, y recuerdo los números, por esa 85 centavos, esa 65 y esa 40. Le digo, se lo pago. Y cuando empiezo a buscar dinero en mi bolsa, no tengo un solo centavo. Y cuando me doy cuenta que no tengo un solo centavo, empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y a llorar. Y nunca en mi vida he llorado tan feo, tan fuerte, tan profundamente, con tanto deseo de llorar. Se lo decía y le decía, perdón, no tengo. Me dice, sí, ya sabía. Es que no me puedes pagar con nada. ¿Por qué insistes en tratar de pagar? Y eso Dios me dijo que les tenía que decir a todos ustedes. Me lo mostró solo para que se lo dijera. Porque hay algunos de ustedes que todavía tratan de pagar. Le siguen tratando de pagar. Ustedes ya arrancaron fruta. Era muy fácil. Estaba aquí, pero el pastor estaba por frente mío. Aquí estaba. La agarré, lo hice. Sí, ya él sabe que hemos pecado. Ya él sabe que tenemos pecado. Ya él sabe, pero no puedes pagar por eso tú. No puedes. No hay nada que pueda pagar por el pan de vida, el cuerpo sin pecado. No hay nada. Él lo sabe. Yo le invito, como nunca antes, mis queridos hermanos, cada vez más yo deseo hablarles más directamente, con más autoridad, pero con más cariño y aprecio. Esto nada tiene que ver con una cerveza o nada tiene que ver con comerse unos tacos de más, o nada tiene que ver ni siquiera con hablar una mala palabra, nada tiene que ver, no estoy hablando de ese pecado. Estoy hablando del otro que sí llevamos por dentro, las intenciones del corazón, lo que le permitimos a la mente, lo que dejamos que salte de adentro del corazón. Estoy hablando de eso, de lo que es fácil agarrar, jalar, tomar, de eso. Yo le invito a que usted, como nunca antes, venga a Dios y dígale, mira, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Cada vez que encuentre un poquito de levadura, por pequeñito que sea, me quiero deshacer de eso inmediatamente. Porque si no, se echa a perder toda la masa. Toda la vida se echa a perder. ¿A poco que no? Porque una pequeña mentirita, por blanca que sea, ¿qué hay que luego hacer para cubrir? Una más grande, y una más grande, y una más grande. Y empieza a vivir uno sin paz. Empieza a vivir uno sin Dios. Bueno, iglesia, yo les tengo mucho cariño a cada uno de ustedes. Los recuerdo hasta por nombre cuando oro. Hasta los más nuevos. ¡Qué belleza! José Alonso, bienvenido. Todos. Y aún así, estamos en este lugar para conocer la verdad, porque al conocer la verdad, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero vivir en libertad. Yo no quiero vivir atado a cosas que hice atrás, a pecados antiguos. Eso fue perdonado. Amén. Amén.